del maillot verde, del maillot de la regularidad. Por ahí ha pasado en primera posición Davide Cassani, que va a comenzar la ascensión a la Bonet con el grupo, con el pelotón, la ascensión que comienza de forma inmediata. Ya están viendo las primeras rampas, algunos ataques que se están produciendo en la cabeza del grupo, y el hombre del maillot blanco con puntos rojos, el líder del Gran Premio de la Montaña, está viendo cómo acaba su aventura de escapada en solitario. Cuando se comienzan a lanzar ataques, ahora sí parece que va un poquito más en serio. El primero que está correspondiendo al corredor del World Perfetibón, Le Danois, es el hombre que de momento, el francés, que de momento ha tomado la iniciativa para sustituir a Davide Cassani en este primer ataque. Pero hay Pedro Delgado. Pero hay un hombre de Banesto siempre atento. En esta ocasión Pedro Delgado, que ha salido inmediatamente a la rueda Iván Le Danois. Millar el tercero. El Banesto está controlando por delante, no porque sean hombres peligrosos, sino porque así lo exige la situación táctica de carrera. Además, Pedro Delgado bien que puede buscar también actuación individual importante, porque querrá ganar una etapa en el Tour de Francia, algo que no sucede desde que ganó el Tour en 1988. Desde entonces Pedro Delgado no ha vuelto a vencer en una etapa del Tour de Francia, y seguro que desearán. El año pasado estuvo a punto de conseguirlo. Ahí están en estos momentos Pedro Delgado, Robert Millar, Iván Le Danois, y hombres que se disgregan de la cabeza del pelotón y que están llegando a este grupo puntero. Aquí sí que van a empezar los ataques, no de los hombres importantes para la clasificación general fundamentalmente, sino de aquellos que aspiran a ser significativos en la lucha de la etapa. Estiandri y Delgado han pasado en las dos posiciones siguientes. A Estiandri le viene bien para el maillot verde los 4 puntos que ha conseguido, aunque es cuarto con 125 puntos a 90 del Mario Cipollini, que es el hombre que encabeza esta clasificación. En el pelotón, tónica habitual: Marino Alonso, Gerard Rued en las primeras posiciones por delante de Indurain. Así pues, por el momento, cuando pasa el grupo por la pancarta de 23 kilómetros para la cima, el control por delante de Pedro Delgado, por detrás Rued y Marino Alonso. En este grupo de cabeza podemos ver junto con Delgado, Millar, Le Danois, también a Johan Bruyneel y a Iñaki Gastón. Y hay todavía un par de corredores que están en la parte final que no podemos identificar. Por el momento, Le Danois, Delgado, Millar, Gastón y Bruyneel los que forman la cabeza de carrera. Hay un corredor del Ariostea también incluido ahí en estos 7 de cabeza. Ahí están Robert Millar, Iñaki Gastón, el corredor del Plaza Jastur, que también ayer estuvo tranquilo para poder trabajar en el día de hoy, Johan Bruyneel, Pedro Delgado, que ayer rindió bien y que hoy está otra vez volviendo a luchar en los grupos de cabeza. Son los 4 que marchan en estos momentos en las primeras posiciones. El corredor del Loto es Kim Van der Laar, no podía ser otro, también y es Rob Aldag, el corredor del Telecom. Por lo tanto, 7 corredores en cabeza, los que en estos momentos marchan pues todavía con muy poquita ventaja con respecto al grupo. Un grupo que acaba de afrontar los 23 kilómetros de subida por la cara norte al Col de la Bonet. Esta es una subida bastante uniforme, sin grandes desniveles. El promedio es del 6,9%, la zona por la que están atravesando ahora los corredores es del 7%, mientras que por detrás, en efecto, Rincón y Miguel Ángel Martínez son otros 2 hombres que han saltado. Hay uno más que marcha por delante, no sé si es que se ha quedado del grupo delantero o que también transita en situación intermedia entre los de cabeza y el grupo. Amaya era el único equipo español que no había metido un hombre en el grupo que se había formado en la ascensión al Col de la Bonet, en los primeros metros de la ascensión al Col de la Bonet. Y recuerda, Pedro, que ayer cuando pasábamos por esta zona del Col de la Bonet, recordábamos y comentábamos que este es un puerto de los que le gustan a Pedro Delgado, y ahí lo tenemos al segoviano incluido en las primeras posiciones, mientras que Oliverio Rincón y Miguel Ángel Martínez están remontando de atrás hacia adelante, intentando alcanzar la cabeza de carrera. Han pasado un hombre que me parece que era Stiandri, el corredor del Motorola, que naturalmente no va a intentar nada, lo que se debía haber quedado ahí a raíz de ese pequeño sprint que realizó para coger la bonificación
en el sprint que había al comienzo de la ascensión del puerto, y por lo tanto pues ha sido superado rápidamente sin intentar seguir su rueda por Oliverio Rincón y Miguel Ángel Martínez. Encabeza Robert Millar, Johan Bruyneel, Pedro Delgado y Rolf Aldag. Son los 4 hombres que veíamos, ahora solo Delgado, Bruyneel y Robert Millar. El escocés y Pedro Delgado se vuelven a juntar otra vez en una etapa de montaña del Tour de Francia, como también lo han hecho en muchas ocasiones en la Vuelta Ciclista a España. Y un día más conviene recordar aquella del 85, en la que Delgado pues le quitó un triunfo que prácticamente tenía asegurado este corredor en la ronda española, además en su tierra, en Segovia, venciéndole en compañía de Pepe Recio, consiguiendo una ventaja impensable al comienzo de la etapa que le daban al ganador del Tour del 88 y de las Vueltas a España del 85 y el 89, Pedro Delgado, su primera victoria en la ronda española. Se han quedado, sí, parece, Iñaki, Gastón y Van der Laer, también Yvonne Ledanois, por lo tanto se quedan por delante Delgado, Millar, Bruyneel y Rolf Aldag. Y desde luego cómo pasa el tiempo, con qué rapidez, porque Robert Millar es actualmente ya el 6º hombre más veterano del pelotón de este Tour de Francia, con 34 años y 10 meses. Pedro Delgado tiene 33 y un par de meses, o sea que también está ya empezando, aunque ahora hay un promedio de corredores que están entre los 29 y los 33 años. La verdad es que posiblemente la gran mayoría de los corredores que participan en el Tour de Francia, quedándose, a pesar de todo, Davide Cassani, el protagonista hasta ahora de la etapa de hoy, en la parte posterior del pelotón, donde poco a poco vamos a ir también viendo cómo se quedan otros hombres en esta ascensión al Col de la Bonnet. Repetimos, no es excesivamente dura en cuanto a porcentajes del 11 y el 12%, pero es casi siempre tendida, casi siempre subiendo, pocos momentos de descanso y 23 kilómetros por carreteras. Tampoco es que sean carreteras como aquellas de los años 60, de los años 50, pero son carreteras que no están en tan buen estado como habitualmente suelen estar ahora las carreteras de los Alpes. No le preocupa mucho al corredor Cassani quedarse, y por delante Millar y Delgado. Parece que tampoco Aldag y Bruyneel consiguen seguir el ritmo que está imponiendo siempre Robert Millar. Delgado en situación de vigilancia, por lo tanto bastante cómoda para él. Y estamos también, estoy recordando también el Tour del 83, en una etapa que finalizaba en Bagnères-de-Luchon, donde consiguió por primera vez Delgado hacerse famoso en el Tour de Francia, con un descenso terrorífico en pos de Robert Millar, que ganaba la etapa, y Delgado, pese a que se jugó la vida en cada una de las curvas del descenso del Pays de Sur, tuvo que conformarse con la segunda puesto en la clasificación de la etapa. Y atención a la situación que por detrás plantean los hombres del Clash Cajas Tour, los corredores que dirige Juan Fernández, 4 de ellos tirando para Tony Rominger, con Miguel Indurain situado también ahí en las primeras posiciones. Ahí está Iñaki Gastón, George Muller, también creo que es Javier Mauleón, y Tony Rominger, con Fede Chávez situado en las primeras plazas. Esto es Fernando Escartín. Así pues, Gastón, Escartín y el resto de hombres del Clash Cajas Tour, que estaban alcanzando ya, junto con el grupo de Miguel Indurain, a Johan Bruyneel, mientras que por delante se quedan Robert Millar y Pedro Delgado, todavía con una corta ventaja sobre el grupo de Miguel Indurain. Pedro Delgado, que está situado en la clasificación general en el puesto número 11 a 11 minutos y 13 segundos, mientras que Robert Millar perdió ayer una gran cantidad de tiempo y se encuentra muy lejos en la clasificación general. Pero atención a esa situación táctica que han planteado los hombres, compañeros de equipo de este corredor, de Tony Rominger, que se han puesto pues 4 de ellos en las primeras posiciones del pelotón para marcar un ritmo más cómodo y más fuerte para Tony Rominger. La verdad es que es una actitud muy loable. Ahora se ha cansado Johan Bruyneel y Rolf Aldag. Antes era Miguel Ángel Martínez y Oliverio Rincón los que eran neutralizados por el pelotón. Abandono de Johan Capiot, otro corredor más que ya no es de la nómina de participantes en este Tour de Francia. Y la verdad es que es loable, digna de toda admiración la actitud del equipo Clash Cajas Tour, el único que está planteando de alguna forma la batalla Miguel Indurain. Ahora con una situación privilegiada en carrera, con muchos de sus hombres
en las primeras posiciones de un grupo en el que están también Eri Preuken, en el que está Claudio Chiappucci, en el que está Lale Cubino. Son los hombres que marchan todavía en ese grupo de Miguel Indurain. Estaba Álvaro Mejía, está Stephen Roach, y la verdad es que el equipo que más componentes llevan es el Clasca Jastur. Están casi todos ahí. Casi todos los hombres del equipo que dirige Juan Fernández se encuentran todavía en este grupo que está cerrando Bruno Cornillet, y que ya no tendrá más de 30 corredores en estos momentos. Más de 30 ya corredores. No está Buño. Sí, eso iba a decir, más de 30 corredores, entre los que no hemos visto pasar tampoco esta vez a Gianni Buño, y apenas se llevan ascendidos 4 kilómetros de los 23 de este Col de la Bonet. Milar y Delgado, que se destacan del grupo de Miguel Indurain, según la última referencia, 20 segundos de ventaja para el corredor escocés y el segoviano, el vencedor de 2 vueltas a España y un Tour de Francia. Ahí tienen a Perico Delgado, que va siguiendo el ritmo que le marca Robert Millar, va ahí cómodo el corredor escocés del TVM, levantado sobre el sillín Pedro Delgado, mirando hacia atrás, viendo si observaban la lejanía cuál es la situación. La verdad es que hay muchos tramos de la carretera que lo van a permitir, porque hay muchas curvas de prácticamente 90 grados que van a permitir a los hombres de cabeza observar la proximidad o lejanía del pelotón. De momento Delgado, yo supongo que además de con sus ilusiones internas para la satisfacción personal de los éxitos que pueda cumplir en este Tour de Francia, de forma individual, también con esa misión de marcaje encomendada por José Miguel Echavarri como fiel escudero, gregario de lujo para Miguel Indurain. Ahí le seguimos viendo. Juega a 2 barajas Delgado en estos momentos. 2 barajas, pero con las mismas cartas. Con las mismas cartas, siempre buenas. Por un lado, puede mejorar su clasificación en la general, ese puesto 11º que ocupa actualmente, y por otro controla el intento de fuga de este hombre, de Robert Millar. Robert Millar, el escocés del TVM, que está ocupando en estos instantes la primera posición, con Pedro Delgado a su rueda. También ayer Pedro fue el encargado de la vigilancia de Raúl Alcalá, que era el más importante de los hombres que se habían metido en el primer corte que se produjo en la carrera, y Miguel Indurain arropado ahora, por decirlo de alguna forma, por los hombres del Clasca Jastur, con Iñaki Gastón, Tony Rominger, Fernando Escartín, Federico Chávez, ocupando las primeras posiciones por delante del navarro, por delante del maillot amarillo, que marcha tranquilo, erguido sobre la bicicleta, con esa forma de andar que es habitual en él, precediendo a Andrew Hamsting, a Claudio Chiappucci y también a Eric Breuken, que eran los hombres que iban a continuación del corredor navarro. En cabeza siempre ahora, después de que Casoni fue alcanzado y ha perdido contacto con el grupo de cabeza, Robert Millar y Pedro Delgado, protagonistas no sé cuántos años después, muchos años después, 11 tours después, como en el 83, de una etapa en el Tour de Francia. Entonces fue en los Pirineos, en Bagnères de Dijon, ahora está siendo en los Alpes, en la ascensión al Col de la Bonet, de la cual se llegan ya realizados los 4 primeros kilómetros. Ahora van a entrar en una zona ligerísimamente más cómoda que la que han atravesado hasta el momento estos 2 corredores, que siguen manteniendo su ventaja cercana al medio minuto sobre el grupo en el que los hombres del Clash de Tony Rominger están marcando el ritmo, en ese pelotón en el que va también Miguel Indurain. Ahí tenemos a Robert Millar y a Pedro Delgado, y desde luego vaya lujo llevar como controlador, como marcador a un hombre que es vencedor de Tour, Pedro Delgado. Sí, es un lujo que yo creo que lo ha asumido además perfectamente bien en estas 2 últimas ediciones del Tour. Todavía quizá en el 91 se empezó la carrera con la especulación de quién era el auténtico jefe de filas del conjunto Banesto, pero en carrera Miguel Indurain demostró que era él, y Delgado asumió desde entonces, yo creo que pacientemente, la responsabilidad de trabajar para Indurain, aunque también intente, cómo no, cosas propias que, por ejemplo, el año pasado le condujeron a la 6ª posición en la clasificación individual final de la carrera. Los hombres del Clasca Jastur, Miguel Indurain atento, por delante lleva Delgado, Gastón Rominger y también Fernando Escartín. Y vamos a ver cuánto tiempo tarda Rominger en atacar a Miguel Indurain, porque parece que es, sí, por lo menos hasta el momento,
el único con capacidad suficiente para hacerlo. Son 5 minutos y 44 segundos lo que separan a este hombre, al suizo ganador de las 2 últimas vueltas a España, de este hombre que vamos a ver ahora, ganador de los últimos 2 Tours de Francia y de los 2 últimos Giros. Miguel Indurain, Chávez, Cartín, Rominger y Gastón, 4 hombres del Club Cajas Tour, los que le preceden: Oliverio Rincón, Abelardo Rondón, Álvaro Mejía, Franco Bona. Ahí está también Gerard Rouet, Andrew Hamstin, Breukin, Conti, Chiapucci. Está también Roche, está Cubino, está Antonio Martín, está Yáscula, está Javier Mauleón, Yáscula, González Arrieta, Barney Riz. Total, que en definitiva de los primeros en la clasificación, yo diría que de los 25 primeros en la clasificación, el único que no anda por ahí de los conocidos al menos es Gianni Buño. Gianni Buño. Raúl Alcalá tampoco lo hemos visto, ni a Bourguignon ni a Claveirolat. Son hombres que, bueno, Claveirolat no está entre los 25 primeros, pero es otro hombre que suele estar delante en las etapas de montaña. Bueno, pues ya tenemos novedades, kilómetro 106 de carrera, quedan 18 para llegar a la cima. Se han efectuado 5 de ascensión al Col de la Bonet. Delgado y Millar llevan ese medio minuto de ventaja, 27 segundos de ventaja sobre el pelotón en el que los hombres del CLAS son los que imponen el ritmo, el pelotón en el que está Miguel Indurain, mientras que el grupo en el que marcha Gianni Buño está a 1 minuto de la cabeza de carrera, es decir, a 33 segundos del grupo de Indurain. Gastón, que ya no puede más, que se va de la cabeza y que le deja el turno a Fernando Escartín. Comportamiento que será digno de seguir el del corredor del Class Cajas Tour, que este año está demostrando una buena puesta a punto en el Tour de Francia, y que será un hombre, como hablábamos también de Antonio Martín, que va en ese grupo encaminado a grandes empresas en el ciclismo español. Es por lo menos una de las actuales esperanzas con que cuenta el ciclismo español en estos tiempos actuales. Fernando Escartín, oscense de Viesca, 64 kilos, 1,74, profesional desde el 90, y como profesional, pues la verdad es que no tiene muchos triunfos. Este año ganó una de las pruebas previas a la Vuelta a Valencia, el Gran Premio de Nájera, y empezó ya la temporada demostrando que es un corredor con excelentes cualidades. Recuerdo que hablábamos el último día, uno de los últimos días de la Vuelta a España, con los grandes triunfadores de la carrera, los 3 primeros de la general, que recuerden fueron Rominger, Zule y Cubino. Les preguntábamos cuáles eran las esperanzas del ciclismo español y todos apuntaban 3 nombres: Mikel Zarrabeiti, Antonio Martín y Fernando Escartín. Por lo tanto, tendremos que hacer caso a los ciclistas, que son los que saben, y esperar en los próximos años el encumbramiento definitivo ya de estos hombres como figuras del ciclismo. Pues ahí tenemos a Fernando Escartín cuando estamos en el 6º kilómetro de los 23 que tiene de ascensión el Col de la Bonet. Fernando Escartín, que es el único ciclista profesional aragonés y que este año, aparte de ese triunfo en el Gran Premio de Nájera, parece abonado a la 3ª posición. Fue 3º en el Gran Premio de Amorebieta, 3º en la Vuelta a Suiza y 3º en el Campeonato de España. Es el que está marcando el ritmo en este 6º kilómetro de ascensión al Col de la Bonet. Recuerden, por delante Millar y Delgado con 27 segundos de ventaja según la última referencia sobre este grupo, mientras que el grupo en el que viene Gianni Buño está a 1 minuto de la cabeza de carrera, a algo más de medio minuto del pelotón en el que están los mejores en la clasificación general, casi entre los 25 mejores en la general. Tan solo es Gianni Buño el que falta en este grupo en el que Escartín está marcándole el ritmo a Tony Rominger, tras él Miguel Indurain, también Álvaro Mejía y por delante Robert Millar y Pedro Delgado. En el que le preguntaba Escartín a Rominger, como han podido ver hace unos instantes, si estaba bien así, si ese era el ritmo que le convenía. Supongo que para apurar más, si es que pueden, o para decelerar en caso de que fuera demasiado fuerte el ritmo que estaba imponiendo para Tony Rominger. Robert Millar, que sigue buscando su victoria de etapa en el Tour de Francia. Ahí está ahora en compañía de Pedro Delgado. La verdad es que el corredor español, pues lógicamente no va a hacer ni un solo relevo. Bastante le basta con ir ahí como acompañante del corredor escocés. Un Robert Millar que sabe lo que es ganar
como les contaba, en el 83 en Luchón, en el 84 en Gosset-Neige y en el 89 en Superbañers, un nombre que se le han dado siempre mejor los Pirineos que los Alpes, pero que hoy en esta segunda etapa alpina está intentando buscar su cuarta victoria en el Tour de Francia. De momento tiene de compañero a Pedro Delgado, se conocen extraordinariamente bien, son muchas las ocasiones en las que han corrido juntos. Un Pedro Delgado que también podría estar buscando, si la suerte le acompañara, lo que sería su quinta victoria en el Tour. Luz Ardiden en el 85, Pon en el 86 y Vilar de Lans en línea y contrarreloj en los años 87 y 88 son las victorias que el segoviano ha conseguido en el Tour, en el que además se apuntó la victoria definitiva en ese año de 1988, el segundo puesto en el 87 y el tercero en el 89. Estuvo 3 años en el podium en los Campos Elíseos de París y además casi nunca ha tenido suerte porque pudo haber conseguido muchos más éxitos en la ronda más importante del mundo por etapas. Ahí estamos viendo en estos momentos a Stephen Roche, está haciendo auténticos esfuerzos para no quedarse de la cabeza de carrera. Ayer el corredor del conjunto Carrera irlandés, ganador del Tour, el Giro y el Mundial del 87, rindió siempre entre los primeros. Apuros también para Gerard Rouen, que se está quedando. Eric Breuking, atención, el holandés de la 11 que va delante de este corredor, que también está pasando por auténticos apuros en la cola de ese grupo de cabeza, con el ritmo que está marcando Fernando Escartín para Tony Rominger. Ahora vemos imágenes desde el helicóptero del grupo de cabeza y pasamos a ver en corto a Robert Millar y a Pedro Delgado. ¿Podría mostrarnos alguna vez las muchas pancartas que hay a los lados de la carretera, que les hemos hablado de ellas, indicando los kilómetros que faltan para la conclusión? Muchas estarán tapadas por el público, pero algunas supongo yo que se podrán ver. Algo más de 72 kilómetros para el final de la etapa. La cima de la Bonete está situada a 56 kilómetros y medio, por lo tanto quedarían casi 16 kilómetros todavía de ascensión. Escartín siempre marcando el ritmo. A continuación, Tony Rominger, Miguel Indurain, Federico Chávez, Álvaro Mejía, Franco Bon, Andrew Hamstin, Oliverio Rincón, John Unzaga, Roberto Conti, en las primeras posiciones del pelotón. Ahí están los favoritos, el grupo perseguidor de Millar y Delgado. Son pocos los hombres que se han quedado, apenas 14 corredores. Antonio Martín también los que ahí forman ese grupo perseguidor, entre los que también estaba efectivamente Antonio Martín. Se está pasando, mejor dicho, una de las zonas más difíciles, la del 8º kilómetro de ascensión, con unas rampas que llegan al 8%, son quizás, salvo unas que hay a poco más de 5 kilómetros para el final, las rampas más difíciles, la zona más difícil de la ascensión a este Col de la Bonete, larguísimo, 23 kilómetros para llegar a 2.800 metros de altitud, y Chiappucci en efecto que se queda sobrepasado por Eric Breuking, que también se estaba quedando, pero parece que está recuperando. Este Chiappucci no es el de los años anteriores, eso es indudable, y se está quedando a 16 kilómetros de la cima de la Bonete. Otro rival de Miguel Indurain. Habrá que seguir considerando rivales, porque si no, difícil se nos ponen las cosas. Oliverio Rincón y Barney Ruiz están llegando también ahí, los dos corredores de equipos italianos, ninguno de ellos transalpino, colombiano y danés respectivamente, que también pasan a Chiappucci. Se queda ya definitivamente Claudio Chiappucci. Por eso decía yo antes que Rominger va a tener mucha más ventaja en luchar por el premio de la montaña, y como eso lo saben los del Clas Cajas Tour, yo creo que la batalla fundamental la lanzaron por lo menos ahora contra Chiappucci, que si luego ven gestos de debilidad en Miguel Indurain, también le atacarán a él, que no en vano buscarían la posible victoria de Rominger, que está intentando asegurarse además un puesto en el podium en los Campos Elíseos de París. De momento Mejía sí que aguanta, Zenón Yáscula yo ya no le veo en ese grupo, y era el tercero de la clasificación general, por lo tanto gente que está eliminando el equipo del Clas Cajas Tour, el equipo de Rominger. Vamos a ver, ahí están Echave, Escartín, Rominger, Indurain, Roberto Conti, Álvaro Mejía, Franco Bona, Andrew Hamstin. Vamos a ver si podemos ver un poquito más la cola de ese grupo para saber el resto de los corredores que están integrando el pelotón de cabeza. De momento siempre Fernando Escartín marcando el ritmo, con Tony Rominger a su rueda, John Unzaga, que pasa también ahora a las primeras posiciones,
Indurain, Mejía, Conti, Hamstin. Ahí no está tampoco Zenón Yáscula. Está Rincón, Antonio Martín. Y quedándose Eri Preukin, el que va un poquitín descolgado, es el que está entrando. Franco Bona es el que cierra el grupo. Son 3, 5, 8, alrededor de 14 corredores los que marchan ahora en ese pelotón principal, en el que Fernando Escartín está marcando el ritmo, dejando descolgada gente. Magnífico ritmo el que está imponiendo el corredor aragonés, con John Unzaga, Tony Rominger, Miguel Indurain, Federico Chávez, a su rueda. Fenomenal el Klasca Hastur. 4 hombres marcando ritmo, cuando se ha quedado solo ya Miguel Indurain, cuando se han descolgado ya Buño, Chiapucci y Breukin, que le vemos por ahí al fondo, que no consigue enlazar, a pesar de sus esfuerzos, con este grupo en el que están marcando permanentemente el ritmo los hombres del Klasca Hastur, después de que lo hiciera Jock Müller durante bastantes kilómetros e Iñaki Gastón en el comienzo de la ascensión de la Bonet. El turno le ha tocado a los Cense, a Fernando Escartín, con John Unzaga, Federico Chávez protegiendo a Tony Rominger, que es siempre la rueda de referencia para Miguel Indurain, porque los demás, ¿qué les voy a contar? Ya ni están entre los primeros, quedándose ya hace tiempo Claudio Chiapucci y haciendo la goma con auténticos esfuerzos para entrar en el grupo Eri Preukin. Buño, pues quedado hace muchísimo, y ahí solo están de los primeros de la general Álvaro Mejía, Zenón Yáscula y Andrew Hamstin. Se han quedado también, además de Eric Breukin, Charlie Motet, Bjarne Riis y Alex Zule, de entre los 10 primeros. Por lo tanto, la situación que es bastante favorable, lo mismo que ocurría ayer, tanto para Miguel Indurain como para Tony Rominger. Un Miguel Indurain que por el momento tiene todo controlado, que está afianzando pues su posición en la clasificación general, mientras que el ataque planteado por Tony Rominger, mientras que podemos ver como Millar y Delgado mantienen 26 segundos de ventaja sobre el grupo del jersey de líder. Pues como les decía, ese ataque, aunque más que un ataque es una selección realizada por los hombres de Juan Fernández, puede acercar un poquito más hoy a Tony Rominger hacia ese puesto en el podium final de París que tanto ansía el corredor suizo, ganador de las 2 últimas vueltas a España. Ahí estamos viendo a los corredores que forman el grupo perseguidor. Van 12 y Breukin, que sería el 13º, que es el que está haciendo auténticos esfuerzos para no perder contacto con el resto de los corredores. Por lo tanto, y hay 4 componentes del Klasca Hastur. Escartín, el Delgado, que se queda de Millar, atención, en la cabeza de carrera Delgado, que tiene problemas para seguir la rueda de Robert Millar, en un puerto que, como decíamos antes, cuando lo subíamos ayer, decíamos de los que le era ideal a Pedro Delgado, a otro Pedro Delgado, no al Pedro Delgado de 1993, sino al Pedro Delgado que recibe ya y bebe incluso de un bidón que le dan en la carretera, algo que no habría hecho nunca en otros tiempos. Y Robert Millar, que está dejando definitivamente al corredor segoviano, no debe de cebarse tampoco en su rueda, nunca lo ha hecho, debe de mantener el ritmo que le sea cómodo. Está pagando el esfuerzo, además probablemente de la etapa realizada en la jornada de ayer, en la que estuvo siempre en punta de carrera, mientras que Robert Millar solo lo estuvo durante algunos instantes para dejarse luego ir y perder el tiempo necesario, aunque le condujera eso muy lejos en la clasificación general, como para recuperar fuerzas en el día de hoy. Por detrás siempre Fernando Escartín, John Unzaga, Fede Chávez y Tony Rominger, en cabeza de carrera con Miguel Indurain. Siempre Miguel Indurain también, magnífico, sin demostrar ningún tipo de debilidad y perdiendo hombres siempre ese grupo delantero. Ahora me parece que se han quedado algunos de los hombres de la malla. Recuerden que ahí estaban Oliverio Rincón y Antonio Martín. Vamos a ver si nos muestran un plano en el que podamos observar mejor quiénes son los integrantes de este grupo, que ya no son 12, ya son algunos menos, en el que el Klasca Hastur sigue manteniendo a 4 corredores, además marcando ritmo en cabeza con Unzaga y Fede Chávez, que todavía no han pasado el ataque, que todavía no han pasado a ser los que comanden mandando el ritmo. Qué tapón está realizando el equipo de Juan Fernández, y siempre Tony Rominger, que es el único rival que podría tener Miguel Indurain, me da la impresión, en este Tour de Francia. Se mantienen también ahí Álvaro Mejía y Andrew Hamstin. Quedan aproximadamente 13 kilómetros para que concluya
la ascensión al Col de la Bonet, siempre Fernando Escartín, Unzaga, Echave, Rominger, Indurain, está Hamstin, Mejía, está el italiano del Ariostea, Conti, están los dos hombres del equipo Amaya, Antonio Martín y Oliverio Rincón, mientras que ese hombre del equipo GBMG es Zenón Yáscula, que está intentando no perder el contacto con los 11 hombres de cabeza. Por tanto, 4 hombres del Clas Cajastur, Unzaga, Escartín, Echave y Rominger, Indurain también, 2 hombres de la Maya, Oliverio Rincón y Antonio Martín, Franco Bona, el corredor del GBMG, 2 corredores del Motorola, Álvaro Mejía y Andrew Hamstin. En cabeza, solo este corredor, Robert Millar, que acaba de dejar a Pedro Delgado hace algunos instantes. A ver si vemos 12 kilómetros. 12 kilómetros todavía los que quedan de ascensión hasta la cima del Col de la Bonet. Restefón, una dificultad casi nueva en el Tour de Francia, porque hacía 30 ediciones, 29 años que no se subía. Por allí fue Federico Martín Bamontes el que pasó en primera posición. No tenemos referencias de la ventaja de Robert Millar con respecto al grupo, a un grupo en el que se quedó hace mucho Gianni Buño, en el que se quedó también hace bastante Claudio Chiappucci, y en el que se quedó un poquito después Eric Breuking. De momento Fernando Escartín, siempre en cabeza. Qué carrera está haciendo el aragonés, qué buen trabajo para Rominger. Vamos a ver, porque pueden pasar muchas cosas en el desarrollo de la etapa. Indurain sigue aguantando bien ahí. El ritmo en que le trajeron hasta estos momentos fue cómodo, pero ahora no es nada cómodo. Ahora el ritmo que está poniendo Fernando Escartín no es nada cómodo. A ver lo que aguanta el hombre del Clas Cajastur, pero de momento no es nada cómodo. El ritmo que está imponiendo el ascenso en la cabeza de carrera, en la cabeza del pelotón, que por delante sigue Millar, que dejó a Delgado, que todavía no ha sido alcanzado por el grupo. Aunque la ventaja entre Millar y este grupo es apenas de medio minuto, el ritmo que está siempre marcado por Fernando Escartín, a su espalda Unzaga, Rominger, Echave, Indurain. Los 2 corredores del Motorola que van ahí son Mejía y Andrew Hamstin. El corredor del equipo GB es Franco Bona, que ha vuelto a entrar en el grupo. También los 2 de la Malla, Antonio Martín, Oliverio Rincón. El del Ariostea, Roberto Conti, y Yáscula, que intentaba también llegar hasta el grupo perseguidor de este hombre, Robert Millar. Todavía le quedan algo en torno a los 11 kilómetros de ascensión al Col de la Bonet, con 2.802 metros de altitud y una carretera estrecha y angosta, como pueden ustedes apreciar en estas imágenes. Está realizando una muy buena ascensión Robert Millar, que lleva tras él en el orden provisional de la carrera a Pedro Delgado, que sería el segundo en estos momentos. Recuerden que el resto de rivales de Miguel Indurain y de Tony Rominger, que son los 2 hombres más poderosos en el grupo perseguidor, serían Breuking, Chiappucci, Zule o Buño. Ya quedaron descolgados en los primeros kilómetros de ascensión al alto de la Bonet. Estamos ya pasada la mitad de ese alto, con Millar en primera posición, seguido de Pedro Delgado. La ventaja que se mantiene en torno al medio minuto entre la cabeza de carrera y el grupo de Miguel Indurain. Ahí casi vemos a las 3 primeras partes de la carrera. Delgado, que es el que aparece ahora en la parte superior de las imágenes, y veíamos también apareciendo por la parte inferior al grupo, encabezado siempre por los hombres del Clas Cajastur. Un trabajo fenomenal de Chave también metido ahí, aunque Fernando Escartín es el hombre que está realizando siempre el trabajo en la cabeza, con John Unzaga perfectamente situado también, con Tony Rominger a su rueda, Federico Echave y Miguel Indurain a continuación. Ahora es un terreno más cómodo por el que está rodando. Bien podían darle algún relevito en estos instantes a Fernando Escartín antes de que se agotara del todo, porque son 4 todavía los hombres del Clas Cajastur que marchan en ese grupo. 3 los que acompañan a Tony Rominger, que es el que tiene que estar, que es fundamentalmente el que tiene que estar. Recuerden que Antonio Martín está también en el grupo, lo mismo que Oliverio Rincón. Son los 2 corredores del equipo Amaya que se han metido en el grupo de favoritos, los 2 hombres que mejor andan, porque el Ale Cubino había mostrado algunos problemas en las etapas previas. Tony Rominger, que se echa a un lado de la carretera para ver en referencia visual qué es lo que está pasando por detrás, para comprobar con sus propios ojos
qué es lo que está pasando. A ver el ritmo de Fernando Escartín. Parece como si Tony Rominger quisiera hablar con alguien. No sé si estará esperando la llegada de su coche para poder dialogar con Juan Fernández, pero daba la impresión de que estaba mirando hacia atrás como si buscara algo. Su coche no puede llegar porque ahí, como ven, está lejísimos. Están quedándose hombres todavía del grupo de cabeza y por lo tanto difícilmente pueden llegar los coches, por lo que Rominger vuelve a pasar otra vez al lado de Miguel Indurain, a las primeras posiciones, acompañado siempre por Unzaga, por Escartín y por Echave. Magnífica carrera que están realizando los tres corredores españoles en ayuda de Tony Rominger, como antes ya realizó su compatriota George Müller, y como en el principio de la ascensión a la Bonet le tocó el turno también a Iñaki Gastón. Con poco más de 10 kilómetros todavía de ascensión a este alto de la Bonet, 23 kilómetros en total de subida, con un 6,9% de desnivel como promedio. Se inicia con 1.250 metros, se acaba a 2.802 metros, por lo tanto 1.580 metros tienen que subir los corredores a lo largo de esos 23 kilómetros. El ritmo siempre en el grupo que está a punto de alcanzar ya a Pedro Delgado, marcado por Fernando Escartín. Efectivamente, Zenon Yáscula, que aunque va un par de metros por detrás, no acaba de perder totalmente el contacto con el grupo de Miguel Indurain y de Tony Rominger. Por lo tanto, de los primeros en la clasificación general, ahí están Indurain, Mejía, que es segundo, Yáscula, que es tercero, Rominger, que es quinto, Hamstin, que es el sexto, luego ya Delgado, que está a punto de ser absorbido por ese grupo, que es 11º, y posteriormente Antonio Martín, 19º, Oliverio Rincón, 24º, Franco Bona, 25º, Echave, 32º. Son los que van ahí incluidos en las primeras posiciones en el grupo perseguidor de Robert Miller, que es cabeza de carrera, a 10 kilómetros aproximadamente de la cima del Col de la Bonet, con 30 segundos de ventaja sobre este grupo que acaba de alcanzar a Pedro Delgado. Vamos a ver si ese gobierno consigue mantenerse ahí. La verdad es que es un ritmo muy duro el que están poniendo en estos instantes Fernando Escartín, que yo creo que debe de tener como primera misión en el orden cronológico la de eliminar a Zenon Yáscula de ese grupo. A lo mejor eso es lo que miraba Rominger, a ver si todavía marchaba ahí el polaco del GDMG, y una vez comprobado que sí, a lo mejor le ha dicho a Fernando Escartín que todavía debía de incrementar un poco más el ritmo, porque el primero que conviene para las aspiraciones de Rominger de empezar a asegurarse el podium en los Campos Elíseos de París, el primero que conviene echar para atrás, hacerle perder rueda, es a Zenon Yáscula. De momento Preukin se ha quedado, y el otro que marcha por delante del es Álvaro Mejía, que parece que está sin dificultades de momento integrado en ese grupo. No va a ser la misión de Fernando Escartín, de Unzaga o de Chávez descolgar a Mejía, que esa tendría que ser la misión posterior de Tony Rominger. No creo ya que en la ascensión al Col de la Bonet, sino en la definitiva ascensión al Col de la Lombard, donde está situada la línea de meta en la estación invernal de Isola 2000. De momento siempre Escartín, Delgado, que se ha metido en el grupo y que no parece de momento quedarse descolgado. De momento no sería tampoco una demasiada buena ayuda para Miguel Indurain, pero si se recupera en el descenso podría colaborar también con el navarro en la última ascensión, que todavía hay bastantes kilómetros desde que finaliza el puerto hasta que se inicia la ascensión a Isola 2000. El puerto se coronará cuando queden 56 kilómetros y medio para la línea de meta, y habrá prácticamente 40 kilómetros de descenso y llano antes de iniciar los 15 y pico finales de ascensión hasta Isola 2000. Ahí estamos viendo a Franco Bona, a Andrew Hamstin, a Pedro Delgado, a Roberto Conti, a Antonio Martín y a Zenon Yáscula, que sigue ahí, medio metro perdido, con un metro perdido con respecto a la cola del grupo, pero poniendo todo el empeño en no perder contacto definitivamente. Y por delante, a 9 kilómetros de la cima, este hombre, a Robert Miller, que ha ampliado su ventaja en torno a los 50 segundos. Lleva ya el corredor escocés del equipo TVM con respecto al grupo de Miguel Indurain. No es un hombre peligroso en la clasificación general. Robert Miller está situado en nada más y nada menos que a 33 minutos y 18 segundos del corredor navarro. Por lo tanto, Miller lo único que intenta es alcanzar el triunfo en la etapa de hoy, un triunfo desde luego muy complicado porque todavía quedan muchos kilómetros para el final. Recuerden que desde la cima serán, como ya ha quedado comentado, 56 kilómetros más aproximadamente los 9 que quedan para llegar hasta ahí,
algo más de 64 kilómetros los que quedan todavía, con 45 segundos la última referencia de la ventaja que lleva Robert Miller sobre este grupo, en el que incansable Fernando Escartín sigue marcando el ritmo. La verdad que ha tenido la mala suerte Robert Miller de ese trabajo que los clases están realizando, lo cual ha impedido coger ventaja, porque si se hubiera mantenido un ritmo más cómodo, indudablemente se podría haber ido definitivamente Robert Millar. Ahí está quedándose Zenón Yáscula, como siempre, haciendo la goma, quedándose unos metros por detrás de Antonio Martín, que casi siempre es el que cierra el grupo, el que parece tener más problemas para seguir en contacto con el resto de los integrantes de este pelotón de cabeza. Mientras que recordemos que hombres como Chiappucci, como Zule y como Buño se quedaron rezagados, descolgados a los pocos kilómetros del inicio de la ascensión de este Col de la Bonet. No se ofrecen referencias ni visuales ni tampoco auditivas a través de Radio Vuelta del tiempo que llevan perdido hombres como Zule, Chiappucci o Buño sobre este pelotón de Miguel Indurain, aunque desde luego, tal y como está la carrera y tal y como están perdiendo minutos Zule, Buño y Chiappucci, empiezan a ser hombres que ya no cuentan en la clasificación general, ni siquiera para las plazas de privilegio. Siguen ascendiendo ahora los corredores el Col de la Bonet, encabeza siempre Fernando Escartín, tirando de este grupo en el que John Unzaga, Federico Echave acompañan también a Tony Rominger, en el que Miguel Indurain, siempre majestuoso, sigue ocupando una de las primeras posiciones, controlando perfectamente lo que sucede en carrera, y mientras transitamos por bellos parajes en estos montes en los Alpes, cambiará todavía bastante el paisaje en los kilómetros que restan para la ascensión al Col de la Bonet. Vamos a seguir contándoles lo que se desarrolla en carrera en estos momentos. No parece peligrar en ningún momento la situación de Miguel Indurain, y devolvemos la conexión unos instantes a Torre España. Retornaremos enseguida desde aquí. Seguimos viendo la cabeza del pelotón. Ahora es Fernando Escartín, como siempre, no, John Unzaga es ahora el que ha pasado al primer lugar, Tony Rominger junto a él, a continuación Miguel Indurain. Parece que empieza a haber desfallecimientos en este grupo delantero. Estamos en una parte dura de la ascensión al Col de la Bonet. Estamos transmitiéndoles desde las 10:30 de la mañana esta 11ª etapa del Tour de Francia, etapa de los Alpes, etapa trascendente en el desarrollo del Tour, en el que el momento, el comportamiento de Miguel Indurain está siendo extraordinario, lo mismo que el de Tony Rominger, que parece quedar como único rival del corredor navarro, del corredor del Banesto. En cabeza sigue Robert Millar, el escocés que partió en el inicio de la ascensión en compañía de Pedro Delgado. Volvemos nuevamente a Torre España para retornar enseguida dentro de unos instantes. La 2. Ascensión al Col de la Bonet. Se han quedado algunos hombres ya de este grupo delantero, hombres como Federico Chávez, Fernando Escartín, que después de realizar el trabajo se han quedado. También se ha quedado Oliverio Rincón, parece que sigue de momento Pedro Delgado, Roberto Conti y Zenón Yáscula. Ahí sigue el polaco manteniendo como puede ese contacto con el grupo de cabeza, un grupo de cabeza en el que también se ha quedado Franco Bona, en el que se quedó Oliverio Rincón, en el que se quedaron, como hemos dicho, Escartín y Federico Chávez. Sigue en cabeza siempre por delante Robert Millar, el corredor escocés del TVM, que dejó la compañía de Pedro Delgado después de haber partido con él en el inicio de la ascensión a este Col de la Bonet. Y que está a algo más de 5 kilómetros para concluir, un poquito más de 5 kilómetros le quedan ahora a Robert Millar, que está atravesando una zona un poquito cómoda. Es muy breve, desde luego, esta zona, porque enseguida se va a entrar en otra en la que las rampas vuelven a endurecerse, cerca ya relativamente, desde luego, porque después de 23 kilómetros de ascensión, estar a 5 kilómetros, tal vez le quede un poquito menos ahora,
a Robert Millar, pues ya está relativamente cerca de la cima y mantiene esos 45 segundos de adelanto sobre este grupo, en el que ahora es John Unzaga, el corredor de Yodio, el que está efectuando el trabajo para su jefe de filas Tony Rominger, con Miguel Indurain, Zenon Yáscula, Andrew Hamstin, Pedro Delgado, Álvaro Mejía, Roberto Conti y Antonio Martín. La verdad es que están aguantando perfectamente bien los tres primeros de la clasificación general, por descontado que Indurain, pero también los otros dos, Álvaro Mejía y Zenon Yáscula. Recuerden que están a 3 minutos 8 segundos el colombiano y a 4:16 el polaco. Ya no está Eric Breuking, sí Tony Rominger, que está a 5:44 en quinta posición en la clasificación general, intentando como pueden los hombres del Clasca Hastur descolgar a Álvaro Mejía y a Zenon Yáscula, pero tanto el colombiano parece que con bastante tranquilidad, sin demasiados esfuerzos y con muchísimo más trabajo el polaco, están teniendo un comportamiento extraordinario y se mantienen en ese grupo que ya solo es de 8 corredores y que está cerrando Pedro Delgado. Acercándose poco a poco a la cima del Col de la Bonet, 2.802 metros de altitud. Ahí veíamos a Tony Rominger mirando hacia atrás para cerciorarse de cuál es la situación, cuáles son los integrantes de ese grupo, compuesto por Unzaga, Rominger, Indurain, Mejía, Hamstin, Yáscula, Conti y Pedro Delgado. Por delante siempre Robert Millar, acercándose poco a poco a la cima de este Col de la Bonet, el techo del Tour del año 1993, con sus 2.802 metros de altitud, 23 kilómetros de subida, con un desnivel medio del 6,9%. Lo cierto es que siempre parece que se acaba, pero nunca se llega al final. Bueno, sí se llegará, pero todavía deben de quedar unos cuantos kilómetros, aproximadamente, por la última referencia que nos ofrecían, que quedaban 63 kilómetros para el final de la etapa, serían más de 6 todavía de ascensión. A mí no me parece que quede tanto, pero en cualquier caso sí que queda un buen trecho todavía hasta coronar este Col de la Bonet. Esta dificultad montañosa tercera de esta etapa alpina por la que están pasando los corredores. Ya solo quedan estos poquitos. Por delante Robert Millar y aquí John Unzaga, que todavía está ayudando a Tony Rominger. Y mantiene 45 segundos Millar. Lo que no sabemos es ninguna de las otras referencias con respecto a los perseguidores. La última que tenemos se quedó en el momento en que Chiappucci se descolgaba del grupo de Indurain. Fíjense cuánto tiempo hace ya de eso. Ahí estamos viendo imágenes ahora de este grupo, de un grupo que marcha en cabeza de carrera siempre, aunque de momento la primera posición con esos 45 segundos de ventaja la está ocupando Robert Millar. John Unzaga, Tony Rominger, Miguel Indurain, los dos corredores del Motorola, Andrew Hamstin y Álvaro Mejía, Zenon Yáscula, Pedro Delgado y Antonio Martín. Son los hombres que integran este grupo delantero. Los demás se han ido quedando poco a poco después del trabajo que están realizando los hombres del Clasca Hastur. Están siendo los protagonistas de esta etapa, como lo fueron ayer ya también, por medio de Rominger. También está ahí Roberto Conti, el hombre de la Ariostea. Delgado, que es el que cierra el grupo, y Unzaga, que es el que lo abre. Un grupo en el que están los 3 primeros en la clasificación general: Indurain, Mejía, Yáscula. Están también el quinto y el sexto, Rominger y Hamstin. El 11º, Pedro Delgado. El 19º, Antonio Martín. Y el 31º, Roberto Conti. Luego Unzaga, que está en el puesto 48 en la clasificación general y que está realizando un magnífico trabajo para su jefe de filas Tony Rominger, como anteriormente lo hicieron también Gastón, Müller, Escartín o Echave. Un trabajo de equipo que está teniendo resultados de momento muy adecuados, el que está realizando hoy el Clasca Hastur, aunque todavía faltará mucho. Cuando se corone el Col de la Bonet, faltarán 56 kilómetros para la conclusión de la etapa, y es mucho lo que puede pasar. Son muchas las circunstancias que se pueden plantear en esos kilómetros. De momento 40 que serán de descenso y llano, aproximadamente la mitad de cada cosa, algo más tal vez de descenso que de llano, para afrontar los últimos 15 kilómetros de ascensión a Isola 2000. Una ascensión cuyas curvas están marcadas con los nombres de los ganadores del Tour. No sé si las vamos a ver, porque si no hemos visto aquí las pancartas de los kilómetros que quedan, difícilmente podremos ver luego también
las pancartas esas. Indurain, que se queja del paso de las motos. Sí, un paso de uno de los fotógrafos en una moto, porque la verdad es que la carretera es estrecha y en cualquier momento pues puede peligrar la integridad de los corredores. Parece que se ha quedado más gente en este grupo. No está o no vemos a Antonio Martín. Vamos a ver. Ahí está Roberto Conti, Zenón Yáscula, y parece que sí, que se ha quedado Antonio Martín, el corredor madrileño del conjunto de la malla. Por lo tanto, Unzaga, Rominger, Indurain, Yáscula, Hamstin, Mejía y Conti, los que integran este grupo después de que se hayan descolgado tanto Antonio Martín como Perico Delgado. Millar, que por delante mantiene esos 45 segundos de ventaja sobre este grupo. Ahí tienen al corredor escocés, y también hay que destacar la ascensión que está realizando este hombre, tanto Robert Millar como el tour que está efectuando Álvaro Mejía, que ayer fue el único que consiguió aguantar el ataque lanzado por Rominger y por Indurain, y que hoy también se está manteniendo a rueda del suizo y del navarro. Y si las referencias son correctas, algo más de 61 kilómetros para el final, quiere decir que 5 kilómetros todavía para la cima de este Col de la Bonet. Ya les decía que si en coche se hace interminable, pues fíjense lo que pasa en bicicleta, que los corredores suben bastante más despacio que los coches, aunque en muchas ocasiones, casi siempre hay que subir en segunda, incluso en algunas de esas curvas súper cerradas. Si se quiere salir con un poquito de velocidad hay que meter la primera. 37 segundos la ventaja de Millar sobre el grupo, en el que Yáscula sigue ahí con auténticos problemas para no perder contacto, y en el que los últimos que lo han perdido han sido dos corredores españoles, Antonio Martín y Pedro Delgado. De momento todavía se mantienen ahí Miguel Indurain y John Unzaga como representantes hispanos, con otro además del Club Cajastur como es el suizo Tony Rominger. Están los dos del Motorola, están por tanto Álvaro Mejía y Andrew Hamstin, está Roberto Conti y está Zenón Yáscula con muchos apuros para mantener el contacto. Ahí le tienen siempre cerrando el grupo, lo mismo que ayer, pero la verdad es que lo mismo que ayer está manteniéndose con los de cabeza. Sí, y desde luego, si hay que destacar el trabajo de Mejía, que es un hombre por otra parte acostumbrado a este tipo de terrenos, aún más hay que destacar el de Zenón Yáscula, un corredor que tiene sus mejores prestaciones en las pruebas contra el reloj y que se está defendiendo ciertamente bien en la montaña. Mantiene esa diferencia en torno a los 40 segundos Robert Millar con respecto a este grupo, en el que verdaderamente Zenón Yáscula está haciendo una ascensión, yo diría que angustiosa, siempre ahí con 1 metro perdido, pero sin acabar de perder el contacto, tampoco sin acabar de entrar claramente en el ritmo que se lleva en el grupo, pero en cualquier caso manteniendo una distancia que para él es muy buena a la hora de conservar la tercera posición en la clasificación general. Recuerden, el polaco está a 4:16 de Miguel Indurain, que hoy va a dar otro paso importantísimo en su camino hacia la victoria, hacia vencer en su tercer Tour de Francia consecutivo, aunque no hay que adelantar acontecimientos porque todavía quedan unos kilómetros de ascensión hasta el alto de la cima de La Bonet. Luego quedan los 14 kilómetros y 700 metros de ascenso al Col de la Lombard en Isola 2000, y fundamentalmente luego quedan pues 9 etapas más en las que todo puede pasar. Ahí vemos ahora un poquito descolgado a Pedro Delgado, aproximadamente debe llevar unos 15 segundos como mucho de retraso con respecto al grupo. Está manteniéndose dignamente el corredor segoviano, que podrá enlazar probablemente en el descenso, donde seguro que también enlazarán otros muchos corredores. No tenemos ni idea. Y perdón no que así sea, pero no se la podemos ofrecer. Las referencias de Chiapucci, de Buño, de Breukin, por ejemplo, de Zule, por citar los hombres más importantes, pero ninguno de los tres medios que tenemos para saberlo, bien sean la comunicación por el ordenador, que no dice nada, ahora dicen que se está quedando Delgado. Con un poquito de retraso. Sí, la verdad es que con un poco de retraso. Radio Vuelta, que no informa absolutamente de nada, y las imágenes que tampoco nos muestran nada más que a los dos grupos de cabeza. No sabemos si nos gustaría enterarnos dónde está la otra moto de las tres que disponen en carrera para la realización, para la transmisión de la prueba, porque de momento solo tenemos imágenes de dos grupos. Ayer por lo menos, aunque no nos mostraban a grupos importantes como el de Buño, como el de Chiapucci, sí que teníamos imágenes permanentes del grupo donde iba el otro corredor italiano que partía como favorito, Gianni Buño. Como pueden ver, hay bastantes banderas españolas a lo largo del recorrido, junto con las italianas
son de las extranjeras con respecto a Francia las que más proliferan a lo largo del recorrido, y tenemos a ese compatriota que a punto de estar que en su pasión ha estado caída, sí, a punto de tirar a Indurain. Qué peligrosa podría ser. Claro, ahí le ha dado un manotazo ya a Jáscula, porque hay veces que la pasión ciega a los aficionados y pueden crear un perjuicio enorme a los ciclistas. Ha avivado un poquito en esa rampa última que veíamos Jon Unzaga el ritmo, no ha conseguido sin embargo que se descuelgue Zenon Jáscula, que mantiene ese par de metros de desventaja con respecto al grupo, que está manteniendo ahí como puede el ritmo, pero que no acaba de descolgarse, no está cumpliendo por el momento pues el objetivo primordial de descolgar al tercer clasificado en la general, el trabajo de los hombres del equipo CLAS Cajas Tour. Jon Unzaga, Tony Rominger, Miguel Indurain, Andrew Hamstin, Álvaro Mejía, Conti y Zenon Jáscula, los integrantes de ese grupo de 7 corredores que persiguen a Robert Miller. La última referencia en torno a los 40 segundos de ventaja para el escocés sobre este grupo, en el que llevan unos metros perdidos Pedro Delgado y Antonio Martín. Poco menos ya de 60 kilómetros para la conclusión, y apenas yo diría que 3,5 para que concluya la ascensión, esta larguísima ascensión al Col de la Bonet, techo del Tour 1993, y donde Miguel Indurain, Tony Rominger, Hamstin, Mejía, Jáscula, Conti, Unzaga y Robert Miller están sacando buena tajada de su trabajo. Ahí está atacando siempre el corredor, marcando ritmo siempre, más que atacando el corredor Jon Unzaga. En segunda posición se encuentra Tony Rominger, Miguel Indurain está en la tercera posición. Ahí en continuación están Mejía y Hamstin. El corredor del conjunto norteamericano, los dos corredores del conjunto norteamericano. Por detrás marchan Roberto Conti y Zenon Jáscula, los hombres que completan este grupo delantero. Bueno, y por fin nos llegan noticias a 5 kilómetros de la situación, ya aparece en el ordenador, por lo tanto con algo de retraso, pero son las últimas noticias de las que disponemos. Miller lleva 37 segundos de ventaja sobre el grupo de Indurain, a 48 segundos Delgado, a 1.03 Antonio Martín, a 1.25 Echave, a 1.55 Abelardo Rondón, a 2.15 Fona y Escartín. Roche y Brunel están a 4.40, Buño a 5.45, mientras que Chiapucci, en informaciones sin confirmar, marcharía a 3 minutos de la cabeza de carrera. Bien, pues esas son las referencias. Hay algunos corredores en menos de un minuto, que son corredores que probablemente consiguieran enlazar sin demasiadas dificultades en el descenso, pero hay algunos ya como Buño a casi 6 minutos, como Rondón a 2.15, Escartín, Roche y Brunel a 4 minutos y 40 segundos. Breukin también marcharía en torno a los 2 minutos y medio de Robert Miller. Son los hombres que todavía mantienen situación de privilegio, porque esos son los primeros situados en la disposición actual de la carrera en esta ascensión al Col de la Bonet, cuando faltaban 5 kilómetros, ahora ya quedan 2 kilómetros menos para la coronación de este tercer puerto alpino de esta jornada de hoy. Siempre Jon Unzaga en cabeza del grupo, siempre en cabeza de carrera Robert Miller, con una referencia en torno a los 40 segundos, el ritmo que están imponiendo los hombres del CLAS Cajas Tour. Primero Escartín y ahora Unzaga le han impedido al escocés coger más ventaja, y está cubriendo ya con esa de 40 segundos, que no va a ser suficiente en absoluto. Además, Miller no es un hombre que se distinga especialmente por su calidad en el descenso, y por tanto, si lo pretenden, el grupo perseguidor puede darle alcance al hombre del TVM, que mirando hacia atrás probablemente vean algunos recodos de la carretera el lugar por donde están transitando los hombres que le persiguen. Se le ha ido el cambio. Esto es una pequeña pérdida, el fallo en el cambio todavía manual. No son muchos los equipos que utilizan el cambio electrónico, aunque sí son muchos que lo llevan en el manillar de la bicicleta y no en el cuadro, como era el caso de Robert Miller. Entre ellos Tony Rominger, los hombres del CLAS Cajas Tour, que utilizan ya muchas veces
el cambio electrónico, que a algunos no les gusta porque hay que bajar de piñón en piñón, bajar o subir, y algunos prefieren bajar de 2 en 2 o de más en más cuando las necesidades del recorrido lo requieren. El electrónico impide que se pueda mover el cambio más de en uno, tanto el piñón como el cambio delantero, como el plato. Esta es una zona mucho más cómoda, la que está atravesando ahora los corredores, apenas con un 2% de desnivel, y cuando ya parece que se va a acabar el puerto, todavía les queda casi un último kilómetro con un 6% de desnivel que realmente puede romper las intenciones del más pintado, porque después de tanto tiempo ascendiendo y cuando ya parece que se ha acabado, vienen ahí un par de rampas que se hacen auténticamente duras y difíciles de resistir. Por detrás sigue resistiendo ahí fenomenalmente Zenon Jáskula, a cola de ese grupo de 7 hombres integrados por John Unzaga, Tony Rominger, Miguel Indurain. También está ahí Pedro Delgado, Álvaro Mejía, Andrew Hamstin, Roberto Conti. Pedro Delgado, que ha enlazado, por tanto, de nuevo son 8 los corredores del grupo de cabeza. Llevaba, según la última referencia, Delgado perdidos 10 segundos con respecto a este grupo, y en los últimos metros ahí tienen ya al segoviano situado a la espalda de Miguel Indurain. 8 hombres, por lo tanto, persiguen a Robert Millar cuando estamos muy cerca de la conclusión de la subida al Col de la Bonet, kilómetro 123,5 de carrera. Desde la cima quedarán todavía 56,5 para el final, con los últimos 14 kilómetros y 700 metros de ascensión al Col de la Lombard a 2.000 metros de altitud. Zenon Jáskula, que como siempre sigue cerrando el grupo, un grupo en el que se ha reincorporado Pedro Delgado, otra vez entre los grandes del Tour, en el desarrollo de esta 11ª etapa de los Alpes. Los hombres del Motorola, que están recibiendo consejos, cuidados y líquido para beber. También los del Plus Cajastur por medio del coche del director. Ya estamos en la parte final, en este último kilómetro, que vuelve a tornarse bastante duro para los corredores, en ese 6% de desnivel que hace mucho daño cuando se llevan permanentemente 22 kilómetros cuesta arriba. Zenon Jáskula cerrando el grupo, Robert Millar cabeza de carrera, y ayudándose también los corredores del equipo Ariostea por medio del líquido que les procuran desde sus coches. Han podido pasar por fin los coches a la parte delantera de carrera después de que las ventajas han ido aumentando. Vamos a ver si tenemos una nueva referencia. La referencia es que Delgado se reincorpora al grupo. Es la que nos ofrecen ahora por el ordenador, que Delgado se reincorpora al grupo de cabeza. Bueno, pues vamos a recordar las últimas referencias pues que tenemos, con cabeza de carrera para Millar, manteniendo esa ventaja en torno a los 40 segundos sobre el grupo de Indurain. Se acerca ya Millar a la cima, a 2 minutos y medio del grupo de Indurain vendría Chiappucci, y a poco más de 5 minutos el grupo de Gianni Bugno. Un poquito antes de Chiappucci debe venir también Eric Preukin, o por lo menos esa es la última referencia que nos ofrecían. Vamos a ver en el paso por la cima, que sí supongo yo que tendremos referencias de todos los corredores, si podemos ya situar exactamente el modo en que se están desarrollando estos kilómetros de esta etapa 11ª del Tour de Francia, con final en Isola 2000. Todavía unos 57 kilómetros de la conclusión. Aquí hay un pequeño bucle que hace la carretera, se sube, se hace como una especie de lazo y se vuelve a descender paralelamente al lugar por donde ahora se están subiendo, al lugar por donde ahora está transitando Robert Millar. Estamos a punto de llegar a la cima de la carretera más alta de Europa, en los Alpes, Restefón o el Col de la Bonet, como se conoce a esta carretera, que inicialmente construyó en 1860 Napoleón, que luego siempre se cuidó con fines militares fundamentalmente, que tiene varios búnkers productos de las guerras mundiales en sus últimos kilómetros, y que se remodernizó definitivamente en 1960 para hace aproximadamente unos 4 o 5 años, en 1987, darle los toques definitivos que le han dejado en el estado bastante bueno que se encuentra en estos momentos. Todo esto lo dice en una piedra que van ustedes a ver a la izquierda, o no la van a ver porque está completamente tapada por el público, que se encuentra ahí a la izquierda del lugar donde está situada la pancarta, indicando el término de estos 23 kilómetros de ascensión. Ha pasado Robert Millar
y vamos a ver si segundo es Tony Rominger, como lógicamente debe de ser, para coger los puntos en el premio de la montaña, en esa clasificación en la que hoy se va a colocar el primero, en la lucha que mantenía con Davide Casani. Está ya perdido por la cola de la carrera, y de Claudio Chiappucci, que tampoco ha mantenido el contacto con los hombres de delante. Qué trabajo les está costando a los hombres cumplir estos apenas últimos 150 metros de ascensión al Col de la Bonette. Fundamentalmente veíamos a Robert Millar, qué trabajo le costaba, también a Jáscula, que ha perdido más metros con respecto al grupo encabezado ahora por Tony Rominger, en el que también tiene problemas Pedro Delgado. Ahí tenemos a Tony Rominger, que va a pasar en segunda posición bajo la pancarta de la cima a 1 minuto y 10 segundos. Tercero Indurain, Mejía, son las primeras posiciones, luego Delgado, Hamstin, Conti, Unzaga y posteriormente ya Zenon Jáscula a 1.10 de Robert Millar. Zenon Jáscula, que no tendrá problemas para reintegrarse con este grupo, a pesar de esos metros que perdió al final. Ya sabedor de la proximidad de la cima, se dejó ir un poco. Vamos a mantener unos instantes el paso por el puerto para ir viendo ahí las referencias del resto de los hombres en ese lugar situado a 56 kilómetros y medio de la línea de meta. De momento recuerden que Robert Millar pasó con 1 minuto y 10 segundos de ventaja sobre Rominger, Indurain, Mejía, Delgado, Conti, Hamstin y también Zenon Jáscula, que eran los hombres que encabezaban el grupo principal. También John Unzaga, el otro corredor español del Clash Cajas Tour, que figuraba en este primer grupo, y que el resto de los corredores transita con bastante tiempo perdido. En la cima de la Bonette, con esa cámara fija, vamos a ir teniendo oportunidades de saber esas diferencias. Ahí está llegando un grupo con Escartín, Rondón, Antonio Martín y Chiappucci. Debe de ser porque no nos han mostrado otro con anterioridad los que siguen en la situación de carrera a los hombres que han pasado en las primeras posiciones. Ahí está Claudio Chiappucci en el primer lugar, absolutamente desfigurado prácticamente, con estas gafas raras además que está llevando en este Tour de Francia el corredor italiano. Chiappucci, Antonio Martín son los hombres que marchan a continuación y que pasan a 2 minutos y 56 segundos con Rondón y Escartín. Chiappucci, Martín, Rondón y Escartín por la cima de la Bonette, y son los 4 que marchan a continuación de estos hombres que ya están en terreno de descenso. Los corredores del equipo Motorola y Clash Cajas Tour bien situados con 2 hombres cada uno. Ahí Franco Bona también cubriendo los últimos metros, un hombre que venía bien situado en el grupo delantero. Devolveremos conexión a Torre España cuando pasen por el puerto para la publicidad que nos comentan nuestros compañeros desde allí. Franco Bona también está cubriendo lo mismo que Richard Virenque sus últimos kilómetros de ascensión en este Col de la Bonette. Todavía desde aquí quedarán 56 kilómetros y medio y a todos se les atascan estos metros finales de ascensión. Solamente ha pasado Claudio Chiappucci de los hombres importantes en la clasificación general. Todavía no lo han hecho Eric Breuking o Gianni Buño, que han debido de perder mucho tiempo, por lo menos no los han mostrado las cámaras el paso de estos corredores. Ahí va a pasar ahora Franco Bona cuando ya se han cumplido 4 minutos y 5 segundos desde que lo hiciera Robert Millar. Tras él lo hará Richard Virenque. Hay que destacar ese minuto y 46 segundos que lleva perdido Chiappucci sobre el grupo de Miguel Indurain. Este es el paso de Virenque a poco más de 4.15. Yo creo que era Eric Breuking a 4 minutos y aproximadamente 18 segundos de Robert Millar, lo que significa 3 minutos y 8 perdidos, 3 minutos y 8 segundos perdidos con el grupo de Indurain y Rominger. Por lo menos ya han pasado casi todos los hombres importantes. Falta Zule y falta Gianni Buño. Son los hombres que todavía faltan por coronar este punto situado a 56 kilómetros de la línea de meta. Solo son 51 ya los que le quedan a Robert Millar, el hombre que sigue marchando en cabeza en este descenso, solamente con poco más de unos segundos de ventaja en la cima, 1 minuto y 10 segundos concretamente con respecto al grupo de Indurain. Ahí está el paso de montaña. Primero Millar, segundo Rominger, tercero Indurain. Por lo tanto,
en la clasificación de la montaña. Tony Rominger va a pasar a la primera posición con un total de 136 puntos por 112 de Casani. Miguel Indurain tercero con 101, luego Mejía con 91 puntos. Ahí viene el grupo de Alex Zule, también está Laudelino Cubino, Johan Bruyneel, Pulnikov, Stephen Roche. Son hombres, ahí no viene tampoco Gianni Buño. Y pasan 5 minutos y 40 segundos. Están cubriéndose ya los últimos. Javier Mauleón también está en este grupo. Alberto Lely, el corredor del Ario Ostea. Johan Bruyneel, que es el que está tirando de sus compañeros. Boan Burger, el corredor del TVM, también viene dentro de este grupo, el compañero de Robert Millar. Y como hombres significativos, el paso de Stephen Roche, que estaba bien colocado en la general después de la etapa de ayer, era 12º, y que está perdiendo hoy pues mucho tiempo también, lo mismo que Alex Zule. La verdad es que el Tour se hace grande para todos, es un auténtico suplicio cada una de las etapas y sobre todo estas jornadas de montaña que estamos viviendo en estos días. 11ª ayer, 11ª hoy, primera ayer de los Alpes, segunda hoy en este tránsito por la montaña. Vendrán luego 13 jornadas de relativo descanso por el llano, que se volverá a rodar a muchísima velocidad y esto será auténticamente dificultoso para muchos corredores. 6:41 el retraso de Zule, Roche, entre otros, con respecto a los hombres de cabeza, también de Cubino, de los hombres que vienen ahí. Johan Bruyneel, 6:41 el retraso y sigue sin pasar Gianni Buño. Encabeza siempre Robert Millar en terreno de descenso, que pasó con 6:41 de ventaja, recuerden, sobre el grupo del que marchaba Alex Zule. 50 kilómetros para el final para Robert Millar, que pasó con 1:10 de ventaja sobre el grupo de Rominger, Indurain, Mejía, Hamstin, Delgado y Conti. A 2:56, es decir, a 1:46 del grupo de Indurain pasó Chiappucci con Antonio Martín, Rondón y Escartín. Luego a 2:55 del grupo de Indurain lo hizo Bona. A 3 minutos y 8 segundos del grupo de Indurain lo hizo Breukin, y a 5:31 del grupo de Indurain, Zule, Cubino, Bruyneel, Pulnikov, Roche y Eli, entre otros. Y todavía no ha pasado Gianni Buño, que está volviendo a ser el gran derrotado de la jornada de hoy. Bueno, ayer estuvo menos en la derrota de lo que estuvo su compatriota Claudio Chiappucci. Uno perdió más de 6 minutos y el otro casi 9. Y por tanto hoy parece que las cosas marchan mejor para Chiappucci que para Gianni Buño, que todavía no ha pasado por la cima del Col de la Bonet, por donde han pasado hasta ahora pues como mucho 25 corredores. Por lo tanto, de los 160 y tantos que integran el pelotón del Tour, son muchos los que faltan por pasar, y tampoco ahí viene Gianni Buño. Están pasando otros corredores por la cima, y Buño, que pasará pues dentro de un minuto aproximadamente, porque nos dicen referencias de que marcha a 7:40, pero ya van 8 minutos y 21 segundos, no lo hemos visto pasar. No sé si es que las imágenes no nos lo han ofrecido, pero en cualquier caso no hemos visto pasar a Gianni Buño por la cima del Col de la Bonete. Así está la situación de carrera en estos momentos. Devolvemos conexión a Torre España durante unos instantes y retornamos enseguida desde el Tour para contarles los kilómetros finales de esta 11ª etapa, segunda etapa de los Alpes del Tour 93. 3 segundos, Ronald Pensek y Charlie Motet por la cima de este puerto, y todavía son otros corredores los que continúan subiendo. Las últimas referencias que tenemos, parece que se confirma, aunque las cámaras no nos lo han ofrecido, que Gianni Buño pasó a 7 minutos y 40 segundos. Esto es Gerard Rien, el corredor del Banesto, que todavía está a punto de coronar la cima del Col de la Bonet. Por lo tanto, en las referencias que nos ofrecen, Robert Millar pasó con 1 minuto y 10 segundos de ventaja sobre Rominger, Indurain, Mejía, Delgado, Conti, Hamstin, Unzaga y Yáscula. A 2 minutos y 15 segundos, Antonio Martín, Echave a 2:54, Chiappucci a 3, Breukin a 4:20, Roche, Zule y Virenque a 6:50 y Buño a 7:40. Son las referencias oficiales de la organización, que varían en algo a las referencias que nosotros veíamos en el paso por la línea de meta con el cronometraje que la televisión había puesto en el lugar. En cualquier caso, de todos ellos hay muy poquitas variaciones, únicamente con Buño, que no han tenido la delicadeza de mostrarnos su paso por la línea de meta. Y ahora pasando pues a más de 13 minutos, 13:05, el tiempo que va en este momento. Gerard Rien, que comenzó, recuerden, en el grupo de cabeza,
tirando de Miguel Indurain de ascensión al Col de la Bonete. Por lo tanto, en 22 kilómetros ha perdido pues aproximadamente 13 minutos con respecto a este pelotón, al grupo de Miguel Indurain, en el que Pedro Delgado es ahora el hombre que está marcando el ritmo con Unzaga, Rominger e Indurain en las posiciones siguientes. Álvaro Mejía, Andrew Hamstin a continuación, y luego deben estar Roberto Conti y Zenón Yáscula, que son los que completan este grupo de hombres de cabeza. Son los corredores que están persiguiendo a Robert Millar, que mantiene la primera posición. Aquí tienen al corredor escocés del equipo TVM, según la última referencia, 1 minuto y 10 segundos de adelanto sobre el grupo perseguidor cuando quedan 44 kilómetros para la cima. Son aproximadamente 20 los que hay de descenso del Col de la Bonete. Los últimos 14 son de ascensión hasta el Col de la Lombard, y ahí tenemos a Pedro Delgado marcando el camino a Tony Rominger, que es el segundo, el tercero es John Unzaga y el cuarto su compañero de equipo Miguel Indurain. Están realizando un descenso bastante prudente, puesto que es una carretera descarnada, de firme irregular, estrecha, sin quitamiedos en las cunetas, y están realizando un descenso prudente. Mejía y Hamstin situados detrás de Miguel Indurain, mientras que algo más atrás vienen Conti y Yáscula, y observen cómo todavía siguen pasando corredores por los últimos metros de este Col de la Bonete, cuando pasan ya 15 minutos. Ahí tenemos entre otros a Logan Brochard. Estos son corredores que se quedaron ya en los primeros kilómetros de ascensión de esos 23 kilómetros de ascensión al Col de la Bonete, y que están teniendo muchos problemas para realizar esa subida a los 2.802 metros de altitud que tiene el techo del Tour 1993. Van a perder pues casi 16 minutos sobre Robert Millar, que mantiene 1.05 de ventaja sobre el grupo de Indurain. Y seguro que no es el último de los pelotones, porque ahí no se ve a hombres como Cipollini, como a los auténticos sprinters, a Tuyaparf, etcétera, que deben de ser los hombres que, como es habitual en estas etapas de montaña, cierran la carrera. Curvas de 90 grados, muchas, salpicadas en el descenso de este Col de la Bonete, donde hay que frenar. Ahí vemos a Roberto Conti, que está consiguiendo enlazar después de haberse descolgado algunos metros con el grupo de cabeza, y algunos que se van a abrigar para el frío del descenso en estos kilómetros después de coronar el Col de la Bonete. La verdad es que la cara de sufrimiento es bastante más pequeña o menos intensa en estos corredores, que se han tomado las cosas con más tranquilidad en los kilómetros de ascenso, aunque también para ellos el esfuerzo ha sido grande, que el de los corredores que marchan en las primeras posiciones, que han tenido que rendir al máximo de sus posibilidades. Y hemos visto pasar ahí en este último grupo, en torno a los 16 minutos perdidos sobre la cabeza de carrera, ni más ni menos que a Rolf Jaerman, vencedor de una etapa que acabó en alto el año pasado en el Tour. Se la ganó a Pedro Delgado, que ayer también estuvo en las posiciones de cabeza en las primeras rampas del Col del Galibier, y que hoy lleva perdidos algo más de 16 minutos sobre la cabeza de carrera que tiene Robert Millar, perseguido en todo momento por este grupo con Pedro Delgado, Tony Rominger, John Unzaga, Miguel Indurain, Álvaro Mejía, Andrew Hamstin, Roberto Conti y Zenón Yáscula. Entre ellos los tres primeros de la clasificación general, Indurain, Mejía y Yáscula, el quinto y el sexto, Rominger y Hamstin, luego Delgado, que es el 11º en esa clasificación general. Menos problemas ahora para Yáscula, que está aprovechando para comer y para recuperar energías. Se ha puesto la gorra, ocupando siempre, eso sí, la última posición. Ahí es el invitado fundamental, aunque la verdad es que quitando a los hombres del Clasca Asturi ahora en el descenso, Pedro Delgado, ninguno de los otros ha pasado nunca a ocupar las primeras posiciones. La situación sigue siendo buena para Miguel Indurain. Además ahora está acompañado por Pedro Delgado, que tal vez todavía le pueda hacer algún servicio, ayudarle en los 14 kilómetros que restan de la ascensión a Isola 2000. De momento se siguen eliminando rivales. Chiapucci y Gianni Buño siguen perdiendo muchísimo tiempo, algo menos pero también bastante
está perdiendo Eric Breuking, y por lo tanto las posibilidades de los hombres que eran rivales a priori de Miguel Indurain están quedando prácticamente en nada en el desarrollo de este Tour de Francia. Miguel Indurain, que sigue siendo el gran jefe de la carrera a lo largo de todo el Tour, como ha venido demostrando desde que ganó el prólogo el primer día. Y fíjense ustedes que si esto sigue así, podrían repetirse las 3 primeras plazas de la etapa de ayer. Recuerden que ayer fue Rominger, Mejía, Indurain. Esos 3 corredores están ahí en este grupo que está persiguiendo a Robert Millar, que ciertamente había ampliado en casi medio minuto su ventaja en los últimos kilómetros de ascensión al Col de la Bonnet, que según la última referencia lleva 1 minuto y 5 segundos de ventaja sobre un grupo en el que Zenon Jascula se mantiene ahí en última posición a unos metros de distancia del resto de componentes del grupo perseguidor, donde marchan los primeros en la clasificación general. Estamos ahora en una zona ligeramente de llano, todavía les quedan algunos kilómetros de descenso a los corredores hasta llegar a la localidad de Saint-Étienne-d'Épinay, donde se iniciará verdaderamente la zona de llano. Serán en torno a los 13 kilómetros de llano, todavía 38 para el final, los últimos 14.700 de subida hasta el Col de la Lombarde en Isola 2000. Se van a ascender en total a lo largo de los 180 kilómetros de la etapa de hoy, 76 kilómetros y 400 metros. Se han pasado ya los 3 gigantes alpinos, Izoard, Bars y La Bonnet. Queda todavía el Col de la Lombarde, al que el Tour va a subir por primera vez en sus 80 años de historia. La situación de carrera siempre es la misma, además solo es la que vemos, no nos ofrecen nada más que esto. Encabeza Robert Millar y persiguiendo un grupo en el que siempre cierra Zenon Jascula y en el que de momento está siendo Pedro Delgado el que está encargado de marcar el ritmo. Un ritmo que si no es de caza contra este hombre, contra Robert Millar, por lo menos intentan que no aumente la diferencia que tiene con respecto al grupo. Se ha reducido incluso algo porque en la última referencia es de 1 minuto y 5 segundos, por lo tanto 5 segundos menos que en el paso por el Col de la Bonnet, pero de momento la situación de la carrera es prácticamente la misma. Zenon Jascula cerrando este grupo, en el que hay muchas dificultades en la moto naturalmente para mostrarnos a los hombres de delante. Aquí es más difícil bajar en moto que en bicicleta, bueno, difícil no, pero y peligroso tampoco, pero quiero decir que se puede adquirir probablemente una mayor velocidad en bicicleta que en moto. Continúa el descenso del grupo perseguidor de Robert Millar, y a falta de nuevas referencias, recordemos que Chiappucci llevaba 2 minutos y 50 segundos perdidos con respecto a Indurain, Breuking tenía 3:10, Zule, Cubino, Brunel y Roche tenían 5:40 perdidos, y Gianni Buños 6 minutos y medio con respecto al grupo siempre de Indurain, el grupo perseguidor de Robert Millar. Y ahí está Davide Cassani, el hombre que estuvo escapado durante algunos kilómetros, a punto de recibir multas porque está prohibido que le empujen, y poco preocupado por lo que pueda pasar ya. Ha hecho lo que creía conveniente en los primeros kilómetros de la etapa, y ahora solo le queda que cumplir como buenamente puedan el resto. Recibe empujones de los aficionados, acepta comida, acepta bocadillos, acepta bebida. Ese que le ha dado el bocadillo era Domenico Cavallo, el segundo director del equipo. Sí, ahí está parado el coche de Dario Ostea. Pues ya decíamos que iba a pagar probablemente el esfuerzo de lo realizado en los primeros kilómetros. Lo que tal vez no pensábamos nadie es que pudiera ser tanto. No le importan las multas que le puedan echar. La verdad es que esos empujoncitos, que parecen no ser mucho, son vitales en momentos en los que se está tan hundido como este. Qué bárbaro. Va a pasar Cassani con más de 24 minutos perdidos. Y ahí estamos viendo el grupo en el que marcha Miguel Indurain.
Menos de 35 kilómetros ya para la conclusión de esta etapa, 11ª del Tour de Francia. Segunda etapa alpina y encabeza Robert Millar, el corredor